Buenas noches, señor presidente. Muchas gracias por aceptar esta entrevista con Bloomberg Línea. Quisiera, en honor al tiempo, empezar analizando con usted el episodio que acabamos de vivir, ¿no? Los 18 días de paro que fueron severos en varios aspectos, socialmente, económicamente. A partir de esta realidad, quisiera preguntarle cómo usted mira actualmente en este momento el país, luego de haber superado este episodio. En primer lugar, muchas gracias por esta entrevista y con mucho gusto he aceptado tenerla aquí en el Palacio de Gobierno. Saludo para todos quienes miran y escuchan a Bloomberg en línea. Sí, ciertamente que fue una situación dura. Dura en lo social porque hay que reconocer que en los últimos 40 años de democracia en el Ecuador, la mirada de desarrollo ha estado fundamentalmente enfocada a la zona urbana. Y este fue una suerte de grito desde la ruralidad y el campo diciéndonos, aquí estamos y necesitamos también atención. Y yo creo que es una causa justa. Desde el punto de vista económico es lamentable que haya generado algunos costos, pero no son costos que no podamos recuperarlos en el resto del año. Desde el punto de vista político, esto ha derivado en una suerte de mesas de diálogo, que es la manera en que podemos resolver diferencias dentro de la sociedad ecuatoriana. Esto es lo que le puedo decir respecto del paro. En general, ¿usted cómo ve que está la sociedad en este momento? ¿Se está empezando a recomponer? ¿Cuál es la percepción que usted tiene? Este es el momento de curar heridas, de profundizar en la unidad nacional. Y yo creo que todos los ecuatorianos estamos en ese mood, en ese ambiente de unidad, de curar heridas y de mirar con esperanza el futuro. Que hay razones para verlo con esperanza el futuro del Ecuador, sobre todo el futuro económico, porque a pesar de estas 3 semanas de paro, el gobierno ha tenido en control a la economía y hemos logrado, en primer lugar, mantener nuestro programa económico. Luego, el día 24 de junio, recibimos la aprobación del Fondo Monetario Internacional de un crédito por $1.000 millones, perdón, producto de la 4ª y 5ª revisión de nuestra economía. También tenemos que considerar que el mundo está un poco convulso. La economía del mundo, una economía post-pandemia, impactada negativamente por la guerra de Rusia contra Ucrania, con una alta inflación. Acabamos de ver hoy día la publicación de Estados Unidos del 9.1% de inflación, cuando en Ecuador está en el 4.23% la inflación. Entonces hay que considerar ese elemento global también. Pero la economía ecuatoriana pasa por un buen momento. De la economía que quiero profundizar con usted un poquito más adelante, sobre el tema político, que también hubo preocupación internacional cuando en la Asamblea se tejió este intento de destituirlo, y sí hubo una preocupación legítima internacionalmente, ya que incluso el presidente de la Asamblea votó a favor de su destitución. En esto, políticamente hablando, hay como, ¿no se siente usted solo? ¿No hay solo políticamente hablando? Le voy a contestar. En primer lugar, hubo el intento, pero el resultado final es que no lograron los votos que establece la Constitución para lograr esa injustificada destitución que fue promovida por el expresidente Correa desde Bélgica, quien está desesperado por regresar al Ecuador para lograr su propia impunidad porque está sentenciado por corrupción y para lograr la impunidad de sus colegas en el gobierno pasado, en gobiernos pasados. Fracasó. Al final del día, diría yo que es uno de los pocos impeachment que ha habido en el Ecuador donde la Asamblea Nacional no ha logrado un éxito. Y también tuvimos que librar la batalla en las calles, que estaba de alguna medida coordinado entre lo que sucedía en la Asamblea y en las calles. Y en tercer lugar, intentos también absurdos de revocatoria de mandato porque tomaban promesas de campaña y de mi plan de gobierno de 4 años y querían que los haya ejecutado en 6 meses. Entonces, eso no es serio y el Consejo Nacional Electoral lo rechazó.
Respecto de si estoy solo o no estoy solo, mire, yo no me siento solo, yo estoy acompañado de los ciudadanos ecuatorianos. Los ciudadanos ecuatorianos que mayoritariamente hace 15 meses me eligieron su presidente. Que en el campo político, la verdad le digo, prefiero estar solo que mal acompañado. Y creo que este es un gobierno diferente a lo que ha sido el típico gobierno de la clase política, de los expertos políticos en el Ecuador. Yo en alguna medida explicaba a algunos periodistas, probablemente yo soy un ingenuo, pero represento la ingenuidad de todos los ciudadanos ecuatorianos, el ciudadano común de a pie, que aspira a una oportunidad, que aspira a un empleo, que quiere ver un Ecuador próspero, que quiere avanzar y que está alejado de estos acuerdos políticos tras bastidores. Nosotros no hemos estado dispuestos ni a entregar hospitales, ni instituciones públicas, ni empresas públicas a cambio de votos en la Asamblea Nacional. Y creo que eso es un valor importante en materia de lucha contra la corrupción. Presidente, ¿se podrían repetir estos intentos de desestabilización? Como usted dice, hay una desesperación detrás tal vez. ¿Y cómo se está preparando ahora el gobierno tras este episodio para unos posibles intentos desestabilizadores que tal vez van a acechar? Bueno, si usted se detiene en la Constitución, pues la Asamblea Nacional ya hizo uso del artículo 130 intentando la destitución del presidente. Eso es solamente posible una vez en el periodo. Ya hizo uso eso la Asamblea, ya no lo puede utilizar. Claro, podrían usar los otros argumentos de destitución, ¿no? Bueno, yo quiero deliberadamente, para orientar bien a quienes están viendo esta revista y a usted, tocar algunos temas que son importantes y que de alguna manera mitigan esos riesgos. Y es un buen manejo de la economía. La economía del Ecuador está bien. Cuando yo llegué al poder el 24 de mayo del 2021, las proyecciones de crecimiento económico para fines del 2021 eran del 2.8%. Y logramos cerrar el año con el 4.2%. En apenas 7 meses de gestión logramos cambiar la expectativa. Crear 350.000 empleos en 7 meses y sacar de la pobreza a más de 750.000 ecuatorianos. Logramos también reducir un déficit fiscal del 2020 que estaba en 7.000 millones de dólares, 7 puntos del PIB aproximadamente, a 4.000 millones de dólares en el 2021, a 4 puntos del PIB, y hoy mantenemos nuestro objetivo de llegar a un déficit fiscal del año 2022 de 2 puntos del PIB. Tenemos un programa con el Fondo Monetario Internacional que es uno de los ejes fundamentales de nuestro programa económico. Como le decía, en mi gobierno se han aprobado la tercera, la cuarta y la quinta revisión. Pocas veces el Ecuador ha logrado esto en su historia económica. Y no tenga la menor duda que mi gobierno hará todo lo necesario para cumplir con la sexta revisión que implicará un desembolso adicional de 700 millones de dólares hasta finales de año. La economía va bien. Acabo de recibir la información de ventas del sector privado durante el año, en el primer quinquemestre o en el quinquemestre del año 2022, y ya es bastante superior de las cifras del año 2019, prepandemia. Por lo tanto, son indicadores que demuestran que la economía va bien. Las reservas monetarias internacionales del Ecuador están en 9.100 millones de dólares, 9.1% del PIB. Y son históricamente las más altas reservas monetarias internacionales que ha tenido el Ecuador desde que es república. Así que hay indicadores positivos de la economía ecuatoriana que los vamos a seguir cuidando, conservando, para poder generar esperanza y prosperidad para las futuras generaciones. El reto es precisamente lo que usted se ha planteado, articular estos números macroeconómicos que son sólidos con las demandas ciudadanas, y para ello ha habido unos compromisos. De las acciones puntuales que usted pudiera destacar,
¿Qué se ofrecen para evitar un próximo? Mire, lo que implica un costo fiscal es fundamentalmente la reducción del precio de los combustibles y que más o menos representa 280 millones de dólares, que es igual a 0,28 puntos del PIB. Es decir, es una cifra importante, pero no desarma nuestro programa económico, realmente. Así que yo estoy optimista, tenemos un segundo semestre por delante donde haremos todos los esfuerzos como lo hicimos en el año 21 para recuperar los costos que haya implicado este paro de 3 semanas. Con esto, ¿usted cree que el país puede igual mantener su proyección de crecimiento de 4% para este año, que es lo que se esperaba para poder hablar No, la proyección para este año es del 2,8% sí, pero, en el programa económico. Sí, de 4% para volver a los niveles al menos prepandemia, que es lo que debería crecer el Ecuador. El Ecuador prepandemia, mire usted, tenía crecimientos casi nulos, negativos, del 0%, 0,1%. El haber logrado el 4,2% en nuestros primeros 7 meses de gobierno, cambiando la tendencia, es un esfuerzo muy grande que demuestra que este gobierno tiene capacidad de gestión, sobre todo en cómo enfrentar la pandemia. Debido a eso, logramos la reactivación económica. En 100 días vacunamos con 2 dosis, en los primeros 100 días de gobierno, al 53% de la población ecuatoriana. Y hoy, con 2 dosis, ya llegamos al 85% y ya cerca del 40% con la tercera dosis y estamos también aplicando la 4ª dosis. Eso nos permitió abrir el Ecuador, prender nuevamente el Ecuador y eso permitió la reactivación de la economía. Ahora nuestro plan sigue intacto, la apertura comercial. El día de hoy conversé con el canciller de México precisamente para darle seguimiento al Tratado de Libre Comercio con México. ¿Y qué le dijo? Que en los próximos días ya tendremos, la negociación está a un 99%. Hay un tema pendiente por resolver que tiene que ver con el sector camaronero. Y me dijo que en los próximos días de esta semana tendría ya una respuesta del presidente AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, con quien tengo una muy buena relación, y este es un paso fundamental para luego solicitar el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Avanzamos con el Acuerdo de Libre Comercio con China, avanzamos con Canadá, con Corea del Sur, también con Costa Rica. Y vea usted, acabo de tener una reunión con el embajador de Egipto, con quien hablamos sobre la posibilidad de un tratado de libre comercio de Egipto con Ecuador. Y así abrir puertas de Medio Oriente para el Ecuador y abrir a Egipto puertas en América Latina a través del Ecuador. Ese es un objetivo prioritario de mi gobierno y estamos avanzando. Estamos avanzando en materia de inversión. Tenemos proyectos por 39.000 millones de dólares en hidrocarburos, en minas, en energía, en telecomunicaciones y en infraestructura. Y eso sigue adelante, no se ha detenido. Y luego tenemos también convenios de inversiones privadas en el sector privado por cerca de 5.000 millones de dólares. Y lo más, digamos, esperanzador para mí, optimista para mí, es recibir las llamadas de los empresarios para decirme, ahí estamos firmes, más que nunca seguimos adelante. Después del paro, incluso han manifestado su interés de mantener definitivamente que sí, en todos los sectores, tanto alianzas público-privadas como en el sector netamente privado. Así que esto va para adelante y la economía está en control. Ha habido un cambio en el ministro de Economía, pero no ha habido un cambio en el programa económico, ni tampoco un cambio de gobierno ni de presidente. Claro. Sigue el programa económico, sigue ese compromiso con los multilaterales, tenemos toda una programación financiera que nos da tranquilidad. La aprobación del Fondo Monetario del 24 de junio también nos da acceso a más fondos de multilaterales hasta fines de año. Presidente, ¿cuál va a ser
Entonces, el enfoque de la segunda mitad de este año, se ha hablado mucho, el ministro Arosemena acaba de hablar un poco de la ejecución. Nos dio ayer una cifra de que la ejecución en sectores sociales había estado alrededor del 30%, y en realidad la gente obviamente se cuestiona cómo estamos a mitad de año con una ejecución del 30%. Pero no es solo en el sector social. No, en varios sectores nos mostró fundamentalmente uno de los sectores que ha tenido un bajo nivel de ejecución presupuestaria es en infraestructura. Lo que es en escuelas, lo que es en hospitales, lo que es en infraestructura de carreteras. Sobre todo tenemos previsto una acelerada inversión en carreteras y en todos los sectores que fueron impactados por el invierno de este año, que fue muy duro. Le puedo decir que en todo eso hay una inversión global, no implica la ejecución de este año, de cerca de 2.000 millones de dólares, con una ejecución en este año de más o menos 400, 500 millones de dólares. Y lo que se va a hacer ahora en la siguiente mitad del año es acelerar las ejecuciones, enfocarse en qué temas, presidente. Mire, en materia de infraestructura tenemos 3 segmentos. Uno, lo que ya le comenté, reparar todos los daños causados por el invierno. 2, tenemos 5.200 millones de dólares para promoción de alianzas público-privadas. Y 3, estudios de grandes obras como son la autopista Quito-Guayaquil y la cuenca Guayaquil. En este tercer segmento hablo de estudios, porque en 3 años no podremos probablemente inaugurar, pero no ejecutar la totalidad de las obras. Como se dice, poner la primera piedra. Pero estamos trabajando en el primer segmento lo que es los impactos que causó el invierno. En el segundo, seguimos adelante con todo el proceso de alianzas público-privadas. Ayer he recibido la visita de inversionistas extranjeros interesados en puertos en el Ecuador. Le hemos dicho, presenten de acuerdo con la ley, presenten su oferta, y partiendo de eso haremos una licitación pública internacional. Bueno, también hemos recibido la confirmación de inversionistas extranjeros en el campo de la minería y también de inversionistas privados en campos privados en el Ecuador. Así que los proyectos del gobierno continúan. Nuestro compromiso con el programa de gobierno y con el Fondo Monetario, con los multilaterales, el Banco Mundial, el BID, la CAF, seguimos en línea y bueno, estamos trabajando duro para recuperar tiempo perdido del paro. Había una preocupación también, por ejemplo, de las calificadoras de riesgo, por ejemplo, de que el tema del paro le iba a impedir al Ecuador aprovechar bien o mejor los excedentes petroleros, ¿no? Porque hay una oferta como de invertir más y mejor, pero ¿de dónde va a venir el dinero? Es lo que se preguntan. ¿Cuál es para mantener las cuentas y la proyección fiscal? Mire, la producción de petróleo hoy se mantiene en los niveles preparo, normales. Hubo un impacto de 10 días, eso es una realidad. Y ese impacto tiene un costo de 260 millones de dólares en este año. Esperamos recuperarlo hasta fines de año. Y nuestro objetivo en el mediano plazo sigue siendo el mismo, buscar la duplicación de la producción petrolera en el Ecuador. Y estamos en eso trabajando. Así que el programa económico tiene previsto montos de inversión, tiene previsto metas en cuanto a producción petrolera, metas de inversión que no han cambiado a pesar del paro. ¿El financiamiento entonces se mantiene? El financiamiento es el previsto en el programa económico, fundamentalmente de organismos multilaterales de crédito. En este año no teníamos previsto ir al mercado de valores, al mercado internacional, y eso no ha cambiado. No ha cambiado. Sí, se esperaría que las condiciones sean las óptimas, es lo que nos decía el ministro, para poder pensar hacer una emisión Acabamos nueva. de terminar una revisión del Fondo Monetario Internacional, que nos llevó al directorio del fondo, que aprobaron las cifras del Ecuador, que aprobaron un crédito por cerca de 1.000 millones de dólares. Yo veo, por ejemplo, hoy el riesgo país
en cierto modo se ve impactado más por el entorno global y por la caída del precio del petróleo, que veo que ha bajado a $95, pero que los fundamentos de la economía ecuatoriana son fundamentos similares al preparo y que constan en nuestro programa económico. Ya le he contado cifras récord de Reserva Monetaria Internacional, 9.100 millones de dólares, algo histórico para el Ecuador, equivalente al 9.1% del Producto Interno Bruto. Ecuador es un país dolarizado, para conocimiento de quienes nos escuchan, y con esas reservas monetarias están garantizados los depósitos de la banca, están garantizados también los depósitos de la seguridad social y de los gobiernos autónomos descentralizados, y vamos por un camino donde, mire usted, hace un año, cuando yo asumí el gobierno, las reservas eran de 5.900 millones de dólares. Hemos crecido 3.200 millones de dólares. ¿Cuáles son las medidas enfocadas en la recuperación de la microeconomía? Que es también en el cambio de ministro, justo fue un compromiso, ¿no? Porque esta sensación del ecuatoriano, del bolsillo del ecuatoriano, es precisamente tal vez lo que genera malestar. Hay agentes como la inflación, como la guerra, que inciden en la realidad económica, pero ¿cuáles son las medidas puntuales? Mire, una de las medidas puntuales que la tomamos desde el mes de enero de este año, crédito al 1% de interés, hasta 30 años plazo para la base de la pirámide productiva del Ecuador. Es decir, el microempresario, la familia agrícola, los microcomerciantes, los pequeños microindustriales, familias, especialmente mujeres, que han tomado créditos, cerca de 30.000 familias en el primer semestre que han tomado este tipo de crédito para invertir en aguacate, invertir en ampliar su granja porcina, granja avícola, para pequeña industria y para el comercio también. Y nuestro objetivo es cumplir nuestra meta de 1.000 millones de dólares en los 4 años de gobierno. Ha pasado el primer año. Y en el primer semestre, porque obviamente había que implementar el mecanismo a través de Banecuador, hemos colocado 80 millones de dólares para 30.000 familias. Cuando en gobiernos anteriores se colocaba 100 millones de dólares en un amigo del presidente, lo cual no tiene lógica. Por lo tanto, nuestro enfoque es un enfoque social, ir a la base de la pirámide productiva y no en la cúspide para darle crédito a los compinches del presidente. Esto también va de la mano con la meta de la generación de empleo. ¿La meta de generación de empleo se mantiene, presidente? Se mantiene la meta. Hay 2 objetivos, porque los ecuatorianos, y sobre todo especialmente los jóvenes ecuatorianos, dicen, yo ya no quiero un empleo, lo que quiero es ser autónomo. Quiero que me den facilidades para emprender. Y el crédito que le he definido es una facilidad para emprender. Hay otros proyectos sociales que comenzaron el primer día de mi gobierno. La lucha contra la desnutrición crónica infantil. Lamentablemente el Ecuador tiene uno de los indicadores más altos de la región, el 29%. Y provincias de la Sierra Central con población mayoritariamente indígena tienen el 34, 35%. Y desde el primer día de gobierno, en este mismo salón, a las 5 de la tarde, definí como prioridad de mi gobierno la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y estamos trabajando en esa línea. Luego también estamos invirtiendo en proyectos de agua y de riego en la Sierra Central, precisamente para favorecer a más de 27.000 familias. Obviamente esto lo hemos hecho en el primer año de gobierno. Tenemos que continuar en este objetivo, en esta tendencia. Y también estamos invirtiendo recursos sensiblemente más importante la cantidad que gobiernos anteriores para, por ejemplo, la lucha contra la violencia contra la mujer. Entonces, nuestro gobierno, desde el primer día, ha estado trabajando e invirtiendo en el campo social. Y ahora continuaremos la tarea con un empeño fundamental en inversión en la ruralidad y en el campo, donde la inversión es más barata que en zona urbana.
Un kilómetro de carretera urbana de 4 vías más o menos puede costar entre 8 a 10 millones de dólares, dependiendo de la topografía. Pero un kilómetro de un camino vecinal en zonas rurales, campesinas, no pasa de 100.000 dólares. Por lo tanto, ese enfoque hacia las zonas rurales y campesinas no implica un gasto de inversión sustancialmente más alto. Definitivamente no es más alto que en zona urbana. El tema de la renegociación con China, el ministro justo nos acaba de decir que pronto habrá buenas noticias al respecto, pero ¿usted qué nos puede contar? Lo que yo le puedo contar es que habrán excelentes noticias no solo en la renegociación financiera de la deuda, sino también en la renegociación de los contratos petroleros con China. Yo realmente debo destacar la buena voluntad del presidente Xi Jinping, con quien estuve en febrero, y precisamente le planteé y le dije, usted conoce muy bien que la economía pospandemia ha golpeado a todos los países del mundo, y Ecuador no es una excepción. Necesito renegociar la deuda financiera de Ecuador con China. Y estamos logrando avances importantes. De alguna manera, por delicadeza con China, hemos acordado hacer un anuncio conjunto y quiero respetar ese compromiso con China, pero será en 2 semanas, como dijo el ministro. Espero que sea en el menor tiempo posible, no le puedo garantizar. Tengo que hablar con el canciller para saber exactamente la fecha. Y también hemos avanzado bastante, mucho, no ha terminado, pero hemos avanzado mucho en la renegociación de los contratos petroleros, donde el Ecuador va a recibir un beneficio importante, porque la renegociación se basa fundamentalmente en el cálculo del precio del barril de petróleo, donde yo le dije al presidente Xi Jinping, presidente, algunos ecuatorianos, en asociación, en alianza con otros extranjeros, usaron a China para abusar del Ecuador. Le pido el favor personal de considerar la renegociación de los contratos petroleros que son lesivos al interés del Ecuador. Y los resultados están a la vista. Comisiones de China con Ecuador que están negociando técnicamente y que espero en muy pocos días hacer un anuncio importante. Presidente, usted mejor que nadie conoce el informe de la ONU que acaba de salir sobre el tema de la incautación de droga. Ecuador se ubica como el 3er país. Usted en su visita incluso a Estados Unidos, hubo esta intención de plantear un plan Ecuador al presidente. No intención, ¿no? Lo planteé. Y eso precisamente quisiera que me cuente un poco. A ver, tuve un encuentro de pocos minutos, de unos 15 minutos, con el presidente Biden, a solas. No digo que fue una reunión bilateral, porque en términos diplomáticos fue un encuentro casual, donde tuvimos la oportunidad de conversar. Y yo le dije al presidente Biden, tengo que aprovechar estos minutos con usted. Y voy a 2 puntos en concreto. El primero, Ecuador, en el primer año de mi gobierno, ha incautado 300 toneladas de droga, que comparados con 10 años anteriores, es 5 veces más del promedio de 10 años anteriores. Pero el Ecuador lo hago con un objetivo fundamental, proteger la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes. Pero también estamos protegiendo la vida de los niños y jóvenes de los Estados Unidos de Norteamérica y también de Europa. Por lo tanto, esta factura tenemos que compartirla, no la puede pagar solo el Ecuador. Y hubo una gran receptividad, porque precisamente le hablé de la necesidad de un plan que puede llevar un nombre distinto a Plan Ecuador, puede llevar probablemente un nombre más sugestivo, pero hubo una gran receptividad de parte del presidente Biden. Y el segundo punto que le planteé, le dije, presidente, el Ecuador es el único país de la costa del Pacífico en América que no tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y eso nos coloca en una situación de desventaja, que impacta inclusive en la generación de empleo y la migración hacia los Estados Unidos. El presidente Biden fue muy comprensivo también de este mensaje y le dio instrucciones a sus asesores para encontrar una manera legal de incluir al Ecuador dentro de lo que yo diría es el Tratado de Libre Comercio con Colombia y con Perú, que es lo más cercano. Y le dio un ejemplo, mire usted, cuando
un importador de los Estados Unidos compra brócoli del Ecuador, paga el 15% de arancel. Si lo compra de Perú o de Colombia es el 0%. Por lo tanto, obviamente, el presidente Biden comprende esto y me dijo, encontraré la manera legal de incluir al Ecuador. ¿Y hay algunos avances concretos hasta ahora? ¿O están en conversaciones con equipos? Esa conversación más o menos habrá sido el 11 de junio, 10 de junio. Regresé al Ecuador. Se inició el paro el 13 de junio. Han pasado 3 semanas. Y yo espero tener ese encuentro o conversación con el presidente Biden en las próximas semanas. Presidente, con la elección del presidente Petro en Colombia hay un giro en la región, un giro ideológico, por llamarlo así, y Ecuador se mantiene en otra línea. ¿Usted cómo manejará estas relaciones con los países, ¿no? Las buenas relaciones del Ecuador con Colombia son históricamente tradicionales. Y yo, cuando me preguntaban en campaña cuál va a ser su actitud, trabajar con el presidente que escojan los colombianos, respetando la voluntad del pueblo de Colombia. Y eso lo voy a honrar, trabajar con el presidente ¿Usted Petro. ha conversado ya con el presidente Petro? Lo llamé por teléfono el día de la elección de él para felicitarlo y lo invité también que visite Ecuador en su etapa de presidente electo. Ojalá que en su agenda sea posible esto, si no, estaré con mucho gusto en la transmisión de mando el 7 de agosto, creo que es. Hay un tema importante que de alguna manera el paro lo hizo pasar desapercibido, y es la elección del Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por 2 años. Eso es importante en cuanto a las relaciones internacionales del Ecuador. Tenemos objetivos en materia de comercio, en materia de inversión, en materia de seguridad, y obviamente nosotros siempre promoveremos el multilateralismo y el respeto al derecho internacional. Y esa será nuestra contribución a la paz global, con ese voto del Ecuador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Presidente, hay una duda que tengo que preguntarles. ¿Usted tal vez piensa en un segundo mandato? No es un tema que me quita el sueño por ahora. Lo que me quita el sueño es precisamente cumplir un programa de gobierno, un programa económico que genere empleo, que genere oportunidades para los ecuatorianos. Y luego ya veremos. En estos 18 días tan convulsos, ¿usted en algún momento pensó en dar un paso al costado? En lo absoluto. Mire usted, me quedé en Quito, me quedé aquí en el Palacio de Gobierno, me quedé junto con mi esposa y mi hija menor, que es soltera, viviendo en la residencia presidencial aquí, y dije no. Esta es la sede de gobierno, esta es la capital del Ecuador, pues yo me quedo aquí en Quito y me quedo en el Palacio de Gobierno. Y siempre con serenidad, con 2 reuniones con el Comité de Seguridad al día, mirando todos los sucesos del país. Pues bueno, lamento mucho, en especial la muerte de un sargento del ejército que fue vilmente asesinado en una acción donde él participaba de un convoy que llevaba combustibles en la Amazonía. Ayer en este mismo salón tuve la oportunidad de donar mi sueldo de los últimos 5 meses a su viuda y a sus hijos, y una universidad, la Universidad Uniandes, pues le ha donado una beca para que su hija termine los estudios en la universidad. Es muy lamentable, son cosas que uno siente en el corazón, que siente en el alma, y que, claro, con el diálogo se hubieran podido evitar, pero se entrelazaron intereses políticos, ganas de cautizar el país, y hemos salido adelante. No he salido adelante yo, no ha salido adelante mi gobierno, ha salido adelante el Ecuador, defendiendo la democracia, defendiendo el Estado de Derecho, defendiendo un programa económico que busca la consolidación fiscal y la inversión precisamente en el área social. Y seguirá, pero es que seguirá usted gobernando, como dijo, hay una asamblea hostil y es inevitable decirlo, ¿no? ¿Cómo usted piensa mantener esa gobernabilidad con esta asamblea? Mire, hemos salido adelante, ¿no? Durante 14 meses, los primeros 14 meses de mi gobierno. Acuérdese usted del caso de Pandora Papers, donde también quisieron convertirlo en una conmoción social, no pudieron.
Luego vino el intento de la aplicación del artículo 130, lo que es un juicio político, un impeachment. Luego intentaron por el Consejo Nacional Electoral, intentaron por las calles. No han podido, lo cual implica que no es que estamos tan solos ni ausentes de estrategia política. Y ese sería el mensaje para la región, que el Ecuador tiene unas características, es el único país dolarizado de Sudamérica. País dolarizado, país democrático, donde se respeta el Estado de Derecho, las libertades individuales, donde tenemos proyectos por cerca de 40.000 millones de inversión en sectores estratégicos, donde tenemos posibilidades de inversión en camarón, en banano, en cacao, en café, en aguacate, en cáñamo, en arándanos. Y tenemos tierra productiva. Y hay una gran ventaja que le quiero transmitir a todos los que están viendo el programa. Un país dolarizado, como ya lo mencioné, donde usted no tiene el problema de tipo de cambio. Es decir, usted invierte $1 millón y sabe calcular el rendimiento de su $1 millón. No es que invierte en una moneda local y luego tiene que calcular lo que está pasando el ahora en rendimiento, Colombia, ¿no? Descontada la inflación, descontada la devaluación. Yo creo que es una gran ventaja que el Ecuador de alguna manera no ha sabido promocionar en los últimos 22 años. Porque desde el año 2000 el país tiene al dólar como moneda de curso legal. Sí, y esta apreciación del dólar hay que aprovecharla ahora, ¿no? En lo que se pueda, porque también tiene su lado negativo. Bueno, toda moneda tiene dos caras, ¿no? Pero bueno, hay que saber navegar en estas tormentas. Lo que le puedo garantizar a usted y a todos quienes escuchan el programa, que estamos en control de nuestra economía. Como cual capitán de barco que agarra el timón y sabe exactamente dónde quiere llegar, a pesar de las tormentas, a pesar de la lluvia, del agua que le puede entrar al barco. Le agradezco mucho. Muchas gracias a usted, presidente.